Bueno, la noche de hoy me encuentro en la ciudad de Colonia, donde se hizo una presentación y tenemos como invitado especial al embajador designado por el presidente interino Juan Guaidó, Otto Gebauer. Embajador, muchas gracias por su tiempo y atendernos esta noche en Prensa Sin Mordaza. Quisiéramos conocer cuáles son los siguientes pasos que piensa usted ejercer para hacer un acercamiento entre el gobierno alemán y la presidencia interina de Juan Guaidó. Fíjate, George, el trabajo ya hubo la primera comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Por supuesto, los puntos son muy claros. En primer lugar, es hacerle entender que Venezuela necesita de un proceso de cambio donde haya un reconocimiento al presidente o al gobierno de turno liderado por el presidente interino Guaidó. Por supuesto, vamos a un gobierno de transición y que haya elecciones libres donde podamos los venezolanos elegir al próximo presidente. En segundo aspecto, por supuesto, atender la crisis que están padeciendo los miles de venezolanos que están aquí en Alemania, de los cuales muchos no tienen documentación, muchos están desasistidos porque la embajada y los consulados no cumplen con sus funciones. Y por supuesto, en otro de los pasos más importantes que requerimos de la diplomacia alemana y de su posición de potencia, para que el mundo entienda que lo que estamos viviendo los venezolanos con el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro es que se están violando los derechos humanos, se está conduciendo un genocidio de grandes proporciones y que por supuesto necesitamos de que el mundo entero apoye a la democracia en Venezuela. Y en última instancia, y uno de los aspectos muy importantes, es que Alemania como potencia está llamada, pues por supuesto, a que intervenga en una gran fuerza para resolver la crisis de electricidad, la crisis industrial, la crisis de abastecimiento de alimentos y por supuesto esa ayuda humanitaria que está ahorita congelada en varios puntos de la frontera de Venezuela, en países vecinos, ingrese y que se asista al pueblo venezolano con la comida y la medicina que hace falta. Sabemos que ha sido bastante corto el tiempo que han tenido ustedes ya desde que fueron designados representantes de Venezuela aquí en Alemania, pero quisiera conocer si ya usted ha tenido un acercamiento con las autoridades directamente de Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer algunos parámetros para ya empezar a trabajar de manera conjunta con Venezuela y Alemania. Sí, por supuesto, tuve una conversación con la embajadora para América Latina y el Caribe, Marian Chuegraf. Tuve también conversación con representantes del CDU y esta semana próximamente vamos también a hacer unas visitas, no solamente a organizaciones políticas, sino también a esas empresas como Siemens, como Lufthansa, que el gobierno, la dictadura de Nicolás Maduro adeuda una gran cantidad de dinero y por supuesto nosotros como nuevo gobierno nos vamos a conversar para saber la magnitud de la deuda y por supuesto garantizarle que se van a estudiar todas las posibilidades para que el Estado venezolano realmente se ponga al día y quede como lo que somos, personas honestas, honorables y que cumplimos y honramos nuestros compromisos. Teniendo en cuenta que por supuesto ya ustedes han sido reconocidos como representantes legítimos del gobierno de Venezuela, ¿cuándo piensan asumir las directrices de lo que es la embajada y los consulados dentro de Alemania? Mira, Venezuela tenemos un régimen dictatorial y tenemos que hacer presión y que esa presión internacional siga para que cese la usurpación. Cuando nosotros tengamos realmente a un gobierno de transición, un gobierno interino, para que convoque unas elecciones, entonces podremos decir que vamos a ir a esos consulados, vamos a ir a la embajada a precisamente tomar posesión física de esas sedes y por supuesto decirle a todos esos venezolanos que tienen meses que no cobran que el gobierno del presidente Guaidó por supuesto va a reconocer y va a ponerse al día en cuanto al pago de todo lo que se le debe a esos empleados. Personalmente, ¿cuáles son los pasos que usted desea hacer para acercarse a los venezolanos que residen aquí en Alemania? Bueno, estoy en primer aspecto reuniéndome con todos los grupos de venezolanos que están a lo largo y ancho del territorio alemán, llevándole las palabras de esperanza, llevándole una palabra del presidente interino Juan Guaidó y por supuesto conociendo a primera mano cuál es la problemática que les aqueja, porque nuestros connacionales están desasistidos en Alemania. Y por supuesto, como te dije,
La otra semana empezamos o iniciamos un proceso de acercamiento con todas las empresas, no solamente, como ya te había dicho, de la deuda que tenemos, sino también empresas como Siemens, que tiene un gran conocimiento de la problemática eléctrica del país, y que aquí hay empresas que están en capacidad de resolver en corto tiempo y generando una inversión confiable y expedita que lleve a los venezolanos a gozar del servicio eléctrico como anteriormente lo gozamos, lo disfrutamos, porque es un servicio de primera necesidad y hasta un derecho humano que nos está quitando esta dictadura corrupta y sinvergüenza. Tenemos conocimiento que en Leipzig hay una situación especial con los refugiados venezolanos que han pedido asilo en este país. Quisiera conocer también cuál va a ser la posición del gobierno interino de Juan Guaidó para poder dar apoyo a estos venezolanos que lamentablemente se encuentran en una situación bastante precaria y que están mezclados con los refugiados sirios, lo cual ha creado un choque también cultural y que está afectándolos psicológicamente y de una manera bastante directa con respecto a lo que es su semblante y lo que es el futuro de esos venezolanos aquí en Alemania. ¿Cuáles van a ser exactamente los apoyos que ustedes deberían brindar a estos venezolanos? Mira, como ya te dije, vengo recorriendo parte de Alemania, y uno de los compromisos muy grandes ya estoy planificando es la ida a Leipzig. Sabemos que hay venezolanos que están pidiendo asilo y que están refugiados y que presentan una gran problemática. Ya se le planteó a la embajadora Miriam Schuegraf del Ministerio de Relaciones Exteriores, y quedamos en una próxima reunión precisamente para tocar el tema de esos connacionales que están asilados, de esos connacionales que están solicitando refugio y que están desasistidos jurídicamente también, y por supuesto de todos esos venezolanos que no tienen la documentación vigente, porque lamentablemente la dictadura se niega a que nuestros connacionales anden identificados. ¿Cuál sería su mensaje entonces para los venezolanos que están aquí y que ya le reconocen a usted también como representante nuestro aquí en Alemania? Son 20 años de tragedia, 20 años de opresión, 20 años de persecución, 20 años donde nos han llevado a que nos quedemos callados y que los venezolanos prácticamente andamos por el mundo errante. Llegó el momento del cambio. Habemos muchos venezolanos comprometidos en el gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Hay muchos venezolanos, esos venezolanos que todavía están en nuestro país padeciendo y sufriendo, también están convencidos de que el cambio viene. Mucha paciencia, mucha fe, mucha esperanza, y vamos a mantenernos unidos. Eso es lo importante en este momento. Unidad por sobre todas las cosas, que Venezuela va a salir adelante y será nuevamente el país que fue. Un país jovial, un país joven, un país donde todos eran hermanos y donde le abríamos la puerta a todo el que quería ir a Venezuela. Recientemente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas escuchábamos por parte del embajador alemán que Alemania reconocía no solamente a Juan Guaidó, sino la necesidad también de intervenir Venezuela militarmente con una coalición posible con Estados Unidos. ¿Cree usted que esto sea viable? ¿Es posible entonces que pueda haber esta coalición? ¿Y cuál es su posición con respecto a lo que cree que Alemania va a empezar a hacer en este momento? Mira, cuando me entrevisté con las autoridades alemanas, los vi muy comprometidos. Realmente vi unas personas que han hecho más allá de lo que su diplomacia ha hecho. Y realmente sé que Alemania como potencia está muy preocupado por lo que ocurre en Venezuela. No solamente por la violación de los derechos humanos, sino por la destrucción de la biodiversidad, específicamente en las cuencas del río Orinoco, del río Ventuari y de gran parte del territorio nacional con el arco minero, la explotación aurífera en el cerro o en el Parque Nacional Cerro Yapacana, y por supuesto hay mucha preocupación. Confío en Alemania y sé que ellos están trabajando arduamente por la libertad de los venezolanos. Vamos a dejarle al tiempo que diga cuáles son las acciones que se deben de tomar. Una acción militar, como conocedor medianamente de lo que son las operaciones militares, no es tan fácil como muchos piensan. Tengamos confianza en el presidente Juan Guaidó, tengamos confianza en su equipo, tengamos confianza en los demás partidos democráticos que conforman la gran unidad de Venezuela, tengamos confianza en nuestros rectores de las universidades, en la Iglesia Católica, en Fedecámaras y en todos aquellos que están trabajando muy duro junto a grandes potencias del mundo para que Venezuela vuelva al camino democrático, recobremos nuestra libertad y por supuesto los venezolanos tengamos calidad de vida y dejen nuestros hijos de estar falleciendo por hambre, por falta de medicina, y que nuestros connacionales anden por el mundo errando como si no tuvieran un país donde obtener el respaldo
y todo lo básico para desarrollarse. Embajador, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, yo. Venga del día de hoy. Amigos, recuerden que en nuestras redes de Prensa Sin Mordaza pueden seguir la información de primera mano, siempre con periodismo de altura. En Alemania, Colonia, les reportó Jörg Metzger Lozano.